vamos a describir las infecciones del sistema nervioso central, en específico la meningitis y otras afecciones que puedan tener un origen infeccioso. Para el diagnóstico de meningitis, vamos a necesitar que es necesario determinar cuál es el agente infeccioso. Sin embargo, la muestra que va a ser ideal para lograr hacer diagnóstico de cuál es el agente infeccioso que está causando la patología en una persona va a ser el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es una muestra que debe tomar el médico que esté entrenado para hacer este procedimiento en quirófano con todas las medidas de asepsia correspondientes para evitar cualquier grado de infección posible en el paciente. Una vez se obtiene la muestra de líquido cefalorraquídeo, es importante determinar que esta muestra no debe estar contaminada con sangre. Y una vez debemos obtener esa muestra en un volumen aproximado de 3 mililitros. Estos 3 mililitros de muestra, todo depende de la condición del paciente, pero lo ideal sería este volumen. Esa muestra debe de ir a un recipiente que sea estéril para evitar cualquier grado de infección adicional que se pueda presentar en el laboratorio. La muestra se va a distribuir en 3 tubos. Tubo número 1, el cual se va a utilizar para el análisis citológico, con un volumen aproximado de 1 mililitro. El tubo número 2 va a ser para el análisis químico. Y el tubo número 3, que va a ser utilizado para el diagnóstico microbiológico. Ahora, vamos a describir qué se analiza en cada una de esas pruebas. En el análisis citológico, vamos a determinar el tipo de células. Esto con el fin de que dependiendo del agente infeccioso se van a incrementar algunas células, además de que el aumento sobre los parámetros normales también me va a dar un indicador de un proceso inflamatorio o no en esa muestra. Entonces aquí determinaríamos si hay un aumento de los polimorfos nucleares neutrófilos o si hay un aumento de los linfocitos u otro tipo de células. Pero es importante, además de hacer el recuento de las células, el recuento celular y determinar por diferencial cuál es el tipo de células que está predominando. Ahora, en el análisis químico, vamos a determinar los niveles de glucosa que cuando se están analizando en el líquido cefalorraquídeo vamos a hablar de glucorraquia. Es importante determinar cómo son los niveles de glucosa porque cuando hay agentes infecciosos, por ejemplo de tipo bacteriano, la glucosa es consumida por estos microorganismos, entonces la glucosa en el líquido cefalorraquídeo pudiera disminuir. Entonces determinar si está en niveles normales o si está disminuida va a ser un parámetro a tener en cuenta en el momento de hacer diagnóstico etiológico. Y el otro parámetro que vamos a determinar es los niveles de proteínas, lo que vamos a llamar proteinorraquia. Las proteínas
se pueden aumentar cuando hay procesos inflamatorios por la migración de anticuerpos que puedan ingresar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, también esos niveles de proteínas, de si están normales o si están alterados, va a ser otro indicador a tener en cuenta. Finalmente, y el que más nos interesa, sería el diagnóstico microbiológico. Para el diagnóstico microbiológico, es importante tener en cuenta si el médico tratante está sospechando una infección viral, una infección bacteriana, una infección parasitaria o una infección micótica. En términos generales, vamos a describir acá cómo sería el diagnóstico microbiológico cuando estamos pensando en una infección bacteriana. Entonces, en el caso de sospechar una infección bacteriana, es fundamental tener para este líquido cefalorraquídeo un examen directo coloreado por Gram, en el cual vamos a ver la morfología de las bacterias que puedan estar presentes, o sea, la morfología bacteriana que pueda estar allí y la presencia o no de reacción leucocitaria. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo es una muestra estéril, entonces el hallazgo de cualquier microorganismo en el líquido cefalorraquídeo, después de asegurar que la toma de muestra fue completamente aséptica, va a ser un indicador importante para determinar cuál es el agente etiológico. La otra prueba para el diagnóstico microbiológico sería el cultivo. En condiciones generales, en condiciones normales, los agentes más comunes, vamos a hablar de bacterias que son aerobias o anaerobias facultativas. Por lo tanto, el cultivo del líquido cefalorraquídeo va a requerir de medios enriquecidos como el agar sangre, el agar chocolate y el agar McConkey. Una vez tenemos crecimiento de los microorganismos en los medios, se procede a hacer la identificación del microorganismo y posteriormente el antibiograma, en caso de que sea necesario dependiendo del agente aislado. Este sería el procedimiento en el que estamos sospechando una meningitis de origen bacteriano. Con esto, sería un paso inicial en el diagnóstico de las meningitis. Continuando con el estudio de las meningitis, vamos a concentrarnos en el estudio de las meningitis bacterianas. Las meningitis bacterianas, como ya vimos, requieren de un diagnóstico microbiológico para el aislamiento del agente, su identificación y, si es necesario, determinar la susceptibilidad a los antibióticos. Vamos a tener varios agentes que son agentes clásicos en la presentación de este tipo de agresión en la salud humana y corresponde a bacterias como Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, y también tenemos Haemophilus influenza. Estos son los agentes más comunes, sin embargo vamos a encontrar otros como son Streptococcus agalactiae, y también vamos a tener Staphylococcus aureus,
y algunas enterobacterias, específicamente Escherichia coli. ¿De qué depende la presencia o no de cada uno de estos agentes? El principal factor va a ser la edad del paciente, el estado de vacunación y aspectos epidemiológicos como exposición a un paciente que pueda tener o no la enfermedad. Vamos a encontrar que dependiendo del grupo de edad vamos a tener microorganismos que son más frecuentes que otros. Esto lo vemos en la clase teórica, en donde vamos a hacer una discriminación detallada de acuerdo al grupo etario. Lo más importante de todos ellos es que la muestra para lograr el diagnóstico va a ser el líquido cefalorraquídeo, y que con ese líquido cefalorraquídeo debemos, además de hacer el estudio citológico y químico, hacer el diagnóstico microbiológico mediante la coloración de Gram y también el cultivo. A continuación vamos a ver demostraciones de crecimiento final y la identificación de algunos de estos agentes etiológicos para repasarlos como se observan en los diferentes cultivos y con las diferentes pruebas. En los resultados que podemos obtener del líquido cefalorraquídeo cuando estamos estudiando una meningitis bacteriana, uno de los agentes más comunes es Neisseria meningitidis. Recordemos que este microorganismo al Gram lo vamos a observar como diplococos gram negativos intracelulares. Es importante en la muestra ver la presencia de reacción leucocitaria y dentro de esos polimorfos nucleares observar la presencia de los diplococos gram negativos. Una vez tengo el crecimiento en los medios de cultivo, recordemos que es un microorganismo exigente y requiere de agar sangre y agar chocolate para su crecimiento. Vamos a obtener crecimiento dependiendo de la cantidad de la bacteria en unas colonias que son de color grisáceo, sobrelevantadas, brillantes, y cuando hacemos las pruebas de identificación lograríamos que es un microorganismo oxidasa positivo y la prueba de DNA-ASA es negativa. Cuando hacemos la fermentación de los azúcares vamos a encontrar que fermenta glucosa, fermenta la maltosa, pero no fermenta la sucrosa. Esta es la forma en que logramos la identificación del microorganismo, y ya teniendo esta identificación el médico puede proceder a hacer la terapia correspondiente. Ahora veamos en el caso de que el agente etiológico sea Streptococcus pneumoniae. Recordemos que en el Gram lo vamos a observar como diplococos gram positivos, y recordemos que esos cocos son lanceolados, dando el aspecto de un corbatín, algo clásico que nos permite orientar un diagnóstico. Sin embargo, solo el crecimiento en los medios de cultivo y las pruebas me van a determinar el agente etiológico. Observemos el crecimiento en el medio de agar sangre y agar chocolate. Recordemos, es un microorganismo también que requiere de medios enriquecidos. En el agar sangre, la presencia de una alfa hemólisis es característico del microorganismo, es una hemólisis parcial. En el agar chocolate vamos a observar un crecimiento con una colonia transparente, pero el medio va a tomar un color amarillento. No es hemólisis, es simplemente un cambio en el medio de cultivo característico de Streptococcus pneumoniae. Para la identificación, además de la alfa hemólisis, es necesario determinar la prueba de optoquina, para la cual Streptococcus pneumoniae es sensible. Con estas características y con esta prueba positiva podemos determinar que el microorganismo es Streptococcus pneumoniae. Ahora, determinar la sensibilidad al antibiótico es fundamental, y más si está causando una afección del sistema nervioso central. Es importante determinar la sensibilidad a la penicilina utilizando un disco de oxacilina de 1 microgramo. Si
frente a este disco vamos a encontrar que Streptococcus pneumoniae es sensible, se informa como Streptococcus pneumoniae sensible a la penicilina. Pero si al hacer esta prueba encontramos que hay un halo disminuido o sin halo de sensibilidad, es decir, la bacteria no es susceptible a la oxacilina, se va a informar como Streptococcus pneumoniae con sensibilidad disminuida a la penicilina y se hace necesario solicitar al laboratorio la prueba adicional, que es la concentración mínima inhibitoria para la penicilina. Continuando con los agentes de meningitis bacteriana, tenemos Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es muy común en niños muy pequeños que no hayan sido vacunados contra este microorganismo. La vacunación va a ser una forma de protegerlos. Sin embargo, hay individuos que no reciben la vacunación o son más susceptibles a la infección. Recordemos, Haemophilus influenza es un cocobacilo gram negativo y va a necesitar de los factores 5 y 10 en los medios de cultivo para poder crecer. De ahí que el crecimiento en el agar sangre es negativo, no vamos a tener crecimiento en este medio y va a ser necesario el crecimiento en agar chocolate, en donde va a encontrar estos dos factores, el factor 5 y el factor 10. Para poder luego hacer la identificación es necesario hacer prueba de la catalasa, la cual es positiva, y en un medio Müller-Hinton ver la necesidad de los factores. Recordemos que se pone el factor 5 independiente, el factor 10 independiente y el factor 5 y 10 que están mezclados en un mismo disco y solo vemos crecimiento alrededor del disco 5 y 10 porque es necesaria la presencia de ambos factores para que Haemophilus influenza pueda crecer. A este microorganismo sería necesario hacerle prueba de beta-lactamasas para determinar si el antibiótico de elección puede funcionar o no para el paciente que está infectado con esta bacteria. En el caso de Streptococcus agalactiae, vamos a observar en el gram que son cocos gram positivos en cadenas. Cuando lo cultivamos, vamos a observar que produce beta-hemólisis en el agar sangre. Recordemos que la beta-hemólisis es hemólisis total. En el agar chocolate vamos a observar que hay un crecimiento abundante sin ninguna otra característica. Es importante en el agar chocolate porque es un medio enriquecido y me permite exaltar el crecimiento del microorganismo. Además de hacer la determinación de si es hemolítico y qué tipo de hemólisis tiene, es importante hacer la prueba de bacitracina, para la cual el microorganismo es resistente a esta prueba. Junto con la beta-hemólisis y una prueba adicional que es la prueba de CAM, me va a permitir determinar que es Streptococcus agalactiae, porque este microorganismo da la prueba de CAM positiva. Con esto logramos identificar el agente y el tratamiento empírico que se debe determinar para el paciente. Continuemos con un agente que se llama Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes va a ser muy frecuente en neonatos, los cuales se va a infectar cuando la madre le transmite durante el parto al bebé, porque ella previamente puede estar infectada. Listeria monocytogenes lo vamos a ver al gram como bacilos cortos gram positivos, acompañados de reacción leucocitaria. En el cultivo vamos a observar en el agar sangre que produce una beta-hemólisis, es decir, una hemólisis total. Es un poco menos fuerte que la que podemos observar con los estreptococos beta-hemolíticos, pero es una beta-hemólisis. En el agar chocolate también vamos a tener crecimiento, ya que es un microorganismo que requiere de medios enriquecidos para su crecimiento. Para su identificación, además de la prueba de determinar el tipo de hemólisis, se debe de hacer prueba de la catalasa, la cual es positiva, y la prueba de movilidad
en forma de sombrilla, que es característico. El microorganismo va a crecer en la línea de siembra, pero justo bajo la superficie del medio se abre una forma de crecimiento que le da el aspecto de sombrilla a esta prueba, haciéndolo característico para el microorganismo. Y también nos daría una prueba de CAM positiva, lo cual me va a permitir la identificación completa del agente etiológico. Existen situaciones de los pacientes en donde los hacen más susceptibles a otro tipo de agentes, por ejemplo traumas, procedimientos quirúrgicos o también estar en unidades de cuidados intensivos conectados a ciertos equipos que favorecen la infección con agentes más agresivos o que tienen una mayor implicación por su condición clínica. Es el caso de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, recordemos al gram, lo vamos a ver como cocos gram positivos formando cúmulos y la presencia de respuesta inflamatoria o la presencia de reacción leucocitaria. Observemos el crecimiento en el agar sangre, es un microorganismo que crece abundantemente y va a tener beta hemólisis. Ahora podemos pasar al agar chocolate, en donde también vamos a ver crecimiento abundante, colonias blanquecinas o con algún tipo de pigmento como un color amarillento, característico de Staphylococcus aureus. Recordemos que no nos va a crecer en el agar McConkey y que para la identificación es necesario hacer la prueba de catalasa, la cual es positiva, y la prueba de coagulasa, que para Staphylococcus aureus es una prueba positiva, es decir, coagula el plasma de conejo. Una vez tenemos identificado el agente, es necesario determinar las pruebas de sensibilidad para determinar su sensibilidad o resistencia a los antibióticos. Si el microorganismo responde bien a los diferentes antibióticos, podemos hacer el tratamiento de rutina, pero a veces es necesario determinar si el microorganismo es sensible o no a la meticilina, lo cual se hace utilizando el disco de oxacilina y el disco de cefoxitin. Si el disco de cefoxitin me confirma la sensibilidad a la oxacilina, estamos frente a un Staphylococcus meticilino sensible, es decir, un MSSA. En el caso de que el cefoxitin se comporte con resistencia, confirmando la resistencia a la oxacilina, vamos a hablar de un Staphylococcus aureus meticilino resistente, un MRSA. Para este tipo de microorganismos ya la meticilina no sería apropiada y requeriría tratamiento con vancomicina. En el caso de bacilos gram negativos, las enterobacterias, principalmente Escherichia coli, juega un papel importante también como agente causal de meningitis bacteriana. Vamos a encontrar que crece muy bien en el agar sangre y en el agar chocolate, dado que son medios enriquecidos, pero para poder lograr una identificación necesitamos las pruebas como su crecimiento en el McConkey, en donde vamos a ver que son colonias fermentadoras de la lactosa. Una vez tenemos el crecimiento en los medios primarios o medios iniciales, se procede a hacer la identificación con las pruebas bioquímicas, las cuales ya hemos visto anteriormente, confirmando la fermentación de la lactosa y de otras enzimas que contiene el microorganismo. Y luego es necesario determinar la sensibilidad a los antibióticos. El antibiograma es fundamental para este tipo de microorganismos de bacilos gram negativos, tanto bacilos del grupo de las enterobacterias como de otros bacilos gram negativos. En el caso de bacilos gram negativos no fermentadores, Pseudomonas aeruginosa va a ser otro agente importante. Sin embargo, bajo condiciones clínicas que favorezcan la presencia de este agente, como pacientes que posiblemente estén en unidades de cuidado intensivo o pacientes politraumatizados que favorezcan el ingreso de esta bacteria causando la infección. Vamos a encontrar que Pseudomonas aeruginosa son bacilos gram negativos
y van a crecer muy bien en el agar sangre, en el agar chocolate, debido a que son medios enriquecidos. Recordemos que en el agar sangre puede verse beta-hemólisis. En el agar chocolate vamos a ver colonias que toman una pigmentación más oscura debido a que la bacteria va a producir pigmentos, piocianina, pioverdina. Ahora observemos el crecimiento en el agar maconque, donde vemos que es un microorganismo no fermentador de la lactosa, él tampoco fermenta glucosa. Y recordemos que para las pruebas de identificación, además de la prueba de oxidasa positiva, las pruebas bioquímicas me van a determinar cuál es el agente etiológico exacto, encontrando que es un microorganismo no fermentador ni de glucosa ni de lactosa, por eso lo mencionamos como un bacilo gram negativo no fermentador. Una vez identificado el agente, se hace la prueba de sensibilidad para determinar si tiene o no mecanismos de resistencia a los antibióticos para dar el tratamiento adecuado al paciente.